Buenos días con todas y todos, ya tardes y estamos por terminar la jornada de la mañana. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de ASIP por la organización del evento, a las autoridades de Panamá también por los buenos anfitriones que son, y también feliz y contento de estar en el 50 seminario de ASIP. Es un tema histórico, no cualquier institución llega a los 50 años de trayectoria y del seminario, así que felicitaciones a todos los que están aquí por este momento histórico que tal vez no lo vemos hoy, pero luego nos recordaremos que estuvimos en un evento tan importante. Para comenzar, luego de escucharnos todos, porque hemos compartido experiencias de diferentes países, tanto de Sudamérica como de América Central y el Caribe, y vemos que hay muchas coincidencias, o sea, hay muchos temas comunes entre nosotros y que también hay algunas diferencias que son buenas de compartir. En el caso ecuatoriano, yo no sabía hoy qué contarles porque la vinculación plan-presupuesto es un tema que se va, digamos, hablando desde hace muchos años, pero en el caso particular del Ecuador habría que ver de conformidad a qué tiempo debemos contar las cosas, porque en algún momento el Ecuador fue ejemplo de la planificación en relación a la hegemonía que tuvo en el país, pero lamentablemente las decisiones políticas hacen que estos temas técnicos puedan cambiar de rumbo. Entonces, eso de cambiar de izquierda a derecha, para los financieros y planificadores también nos pone un poco nerviosos porque no sabemos qué va a pasar mañana, y eso pasó en el Ecuador. Entonces había un gobierno que le dio mucho énfasis a la planificación, ya lo vamos a comentar, pero luego al cambiar el paso hacia la derecha, eliminaron la planificación. Entonces, algo que nos enorgullecíamos de qué logros tuvo el Ecuador en la planificación, resulta que en algún momento se retrocedió y estuvo a punto de eliminarse la Secretaría de Planificación, que ya lo vamos a comentar. Entonces, estos rumbos políticos y estas voluntades políticas hacen que nuestros trabajos como financieros o planificadores puedan tomar rumbos distintos. Les comento brevemente qué pasó en el Ecuador a partir del año 2008. En el año 2008 se hace una reforma constitucional, hay una nueva constitución en la cual da énfasis a la planificación. Entonces, muchos países tienen problemas, digamos, con sus legislaturas, con sus congresos, porque les dificultan o son una forma difícil de poder avanzar en lo que tiene que ver con los cambios legales. El Ecuador tuvo que llegar a cambiar la constitución para poder modificar su forma de gobernar y de pensar hacia futuro en lo que tiene que ver con su desarrollo. Antes de esta constitución del año 2008 había un existente marco legal hacia la planificación y también habían muchos, digamos, diferentes normas legales que regulaban tanto la planificación como el presupuesto. Existían 8 leyes sobre lo mismo, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Presupuestos, entre otras, que hacían confusa la administración. ¿Qué se logró? Hacer un nuevo instrumento legal conocido como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Desde ahí viene ya un poco esta vinculación entre la planificación y el presupuesto. Tener una base legal que aglutine a los dos temas, la planificación y el presupuesto, en un mismo instrumento legal, con un libro de planificación y un libro de las finanzas públicas. ¿Cuáles eran los retos de esta Constitución? Y en uno de sus articulados menciona que la formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Ya este artículo marca lo que significa para el desarrollo el hecho de que quien tome la batuta sea la planificación y no el presupuesto de las finanzas. Y ya vamos a hablar de quién toma las decisiones de planificación y luego quién hace borrón y cuenta nueva de esa planificación en un momento que ustedes seguramente saben de lo que estoy hablando. Dentro del articulado también se menciona que este Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y también coordinar con los gobiernos subnacionales. Entonces, este articulado, como digo, le da toda la potestad a que el plan sea todo, digamos, un paraguas de donde nacen el resto de instrumentos.
Posteriormente se indica que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Además, da una premisa importante que los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Eso suena lógico, pero en la práctica, algunos de los países, y en estos casos el Ecuador en los últimos años, ha utilizado recursos de origen no permanente para financiar gasto permanente, que eso complica la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. También menciona que todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo determinado para ser evaluado en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, el Ecuador tiene toda la base legal que sustenta el poder hacer esta vinculación plan-presupuesto. Lo que se necesita es que haya un seguimiento y una evaluación para que pueda ser efectivo lo que manda, en este caso, la Constitución y también el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en uno de sus artículos menciona que el Sistema Nacional de Finanzas Públicas comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas. Nuevamente, se le está dando el énfasis necesario para que las finanzas públicas estén siempre vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora, ¿cómo va esta estructura de la vinculación plan-presupuesto? Entonces vamos a explicar cómo funciona y luego vamos también a reflexionar cuáles son los problemas que tenemos, en este caso el Ecuador y seguramente muchos de los países de América Latina. Existen dos sistemas. Al lado izquierdo, el sistema de planificación, al lado derecho, el sistema de finanzas públicas. Lo que se busca es vincularlos a los dos, la vinculación plan-presupuesto. Uno de los problemas que sucede en nuestros países y en la práctica es que estos dos sistemas no conversan. En muchos de los casos pasa que el planificador no se lleva ni conversa con el financiero presupuestario y en algunos casos, como países como Brasil y Uruguay, tienen ya oficinas conjuntas en las cuales se manejan en un solo lugar la planificación y el presupuesto. Pero aún así siguen habiendo diferencias, a lo que comúnmente se le llama el divorcio entre la planificación y el presupuesto, porque no se logran ver, no se logran comunicar, y alguien aquí en este evento mencionaba que es tan difícil encontrarse entre el planificador y el financiero que lograron encontrarse aquí. O sea, aquí en el evento lograron encontrarse para conversar, ya que en su país es bien difícil que lo logren. Entonces, es un tema anecdótico pero real. Entonces, uno de los primeros pasos para poder dar una buena vinculación plan-presupuesto es que se junten, que las áreas conversen, que vean cuáles son las dificultades, porque lo que sucede es que el planificador le dice necesito esto, este es mi sueño, y a la final el financiero presupuestario tiene que conseguir y materializar ese sueño. Pero también es importante que conversen para que el financiero presupuestario le diga las limitaciones fiscales que tiene y por lo tanto no puede cumplir todo lo que anhela el planificador. Dentro de esto, obviamente existe una evaluación macro de la sostenibilidad fiscal, en la cual obviamente la parte de finanzas tiene que aterrizar y darse cuenta con qué recursos va a contar, qué deuda tiene que adquirir para poder cumplir la planificación nacional. Y también la programación de la inversión pública, obviamente dándole un seguimiento y una evaluación. Todo esto viene de una directriz política. También ya en un momento más vamos a conversar acerca de la voluntad política necesaria para hacer el cumplimiento de esta vinculación plan-presupuesto. Como vemos, la base normativa del Ecuador hace que haya una rectoría de la planificación nacional y la inversión pública. Esta rectoría de la planificación lo que busca es una construcción de la política pública, la viabilidad y aprobación de la política pública, ejecución y seguimiento de la misma y una evaluación al final de estas políticas públicas planificadas. En cambio, la gestión de las finanzas públicas tiene que responsabilizarse de esta política y programación fiscal, la administración de los ingresos, gastos y el financiamiento, la administración única de las cuentas del Sistema del Tesoro Nacional y la contabilidad gubernamental, entre otros. Esta lámina muestra el Sistema Nacional de Planificación.
el Ecuador también, desde el punto de vista normativo, crea el Consejo Nacional de Planificación. Entonces hay todo, digamos, un aparataje institucional para lograr la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que nace desde el mínimo nivel hasta el máximo nivel del Estado, ¿no es cierto? Entonces, si vemos desde abajo hacia arriba en el cuadro izquierdo de color azul, vemos que hablamos de lo local, ¿no es cierto? Los gobiernos autónomos descentralizados o subnacionales, depende cómo los mencionemos en cada país, crean sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial de acuerdo a las agendas zonales. Posterior a eso existen algunas demarcaciones especiales, como el caso de Galápagos en el Ecuador y la parte oriental, que tiene una planificación particular, lo cual está atado a planes territoriales diferenciados por su particularidad. Luego están los planes sectoriales, para lo cual existen consejos sectoriales y están atados a los ministerios y secretarías que elaboran su planificación, ¿no es cierto? Para esto hay agendas de coordinación intersectorial, agendas nacionales para la igualdad, planes sectoriales, planes nacionales de carácter estratégico, y luego en lo nacional existe el Consejo Nacional de Planificación, y la secretaría encargada de ejecutar esto es la Secretaría Nacional de Planificación, que, como les comentaba, la Constitución le dio un rol importante y preponderante, pero lamentablemente en estos últimos 6 años la convirtieron en una secretaría técnica, o sea, dejó de ser la gran Secretaría Nacional de Planificación para ser una oficina más. Incluso le cambiaron de edificio, ¿no? Tenía un edificio de 20 pisos, ahora es un pedacito de edificio por ahí cerca del anterior ministerio. Entonces, se ve que el énfasis o la prioridad que tuvo en su momento la planificación fue perdiendo fuerza, y eso se nota, ¿no es cierto? Se nota porque hay menos inversión pública, hay menos planificación, y ahora quien tiene un poco la rectoría es el Ejecutivo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si bien es cierto, yo vengo desde las finanzas porque fui financiero, trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también tuve la oportunidad de ser planificador en una institución y estar en un área ejecutora. Entonces, muchas de las veces es importante ponerse en el zapato de otros o en los pies de otros para poder identificar qué problemas puede tener el otro. Si siempre hemos sido financieros, no vamos a entender mucho de los planificadores y viceversa, porque hay que ponerse, digo yo, y entender cuáles son las necesidades de uno y otro. Sobre el tema de la vinculación plan-presupuesto, como digo, la importancia de la planificación, vemos en el lado izquierdo que está el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene obviamente objetivos, políticas, metas, indicadores, todo lo que conocemos como planificación. El plan institucional, que viene desde las instituciones con sus objetivos operativos, obviamente tienen metas e indicadores, objetivos estratégicos, la misión, la visión. Y el presupuesto institucional viene de, obviamente, la estructura que es necesaria, como la partida presupuestaria, que tiene los grupos de gasto, etcétera. Tienen actividades, luego se generan proyectos, actividades de gasto corriente también, y los programas institucionales. ¿Cuál es la línea de comunicación que debe existir para esta vinculación plan-presupuesto? Es los programas institucionales. Entonces, estos programas que nacen desde la planificación, al ser financiados o presupuestados, ahí hay una lectura entre el sistema de finanzas y el sistema de planificación. Ese es el vínculo, y que luego obviamente se puede llegar a lo que buscamos, que es el presupuesto por resultados, como evaluando esos programas que se han definido. Aquí un ejemplo del fracaso de la planificación, luego de que a partir del año 2017 se pierde el rol de la planificación con este cambio hacia la derecha. Vemos en este cuadro, que es un ejemplo nada más para que ustedes puedan ejemplificar lo que ha pasado. Esta lámina muestra los resultados en el cumplimiento de los planes institucionales con corte al 2021, en los cuales las instituciones, por ejemplo, el color rojo muestra a las instituciones que alcanzaron un avance esperado en su plan institucional, apenas del 2%. El 14%, la que está en color azul, dice instituciones que registraron cumplimientos menores a lo esperado. Y el color amarillo, el 84%, instituciones que alcanzaron cumplimientos parciales a sus planes institucionales, o sea, no lo cumplieron. Está, digamos, políticamente correcto diciendo que han cumplido de manera parcial, pero al cumplirlo de manera parcial prácticamente estamos diciendo que no cumplieron sus planes. Entonces, más bien el color rojo debería estar marcando el 84%, porque deberíamos asustarnos de que la mayoría de instituciones no cumplieron sus planes institucionales. Ahora vamos un poco a conversar y a reflexionar qué es lo que pasa con esta vinculación plan-presupuesto.
Desde mi punto de vista, para lograr una verdadera vinculación plan-presupuesto, tiene que haber una voluntad política de todos los involucrados, entre ellos las autoridades de planificación y finanzas, los que les mencionaba antes del divorcio de la planificación y las finanzas. Si no se sientan y si no conversan, no va a haber una verdadera planificación vinculada al presupuesto. También debe haber una verdadera priorización de lo importante, urgente y permanente. Muchas de las veces los financieros nos pasamos resolviendo temas urgentes, pero no los importantes. Lo relevante en este caso es que delineemos qué cosas son las importantes para poner equipos a trabajar en eso, y sí es cierto que los que somos responsables de las áreas presupuestarias andamos como locos por todo lado buscando solucionar lo urgente, pero alguien tiene que pensar y dedicarse a lo importante. Y lo permanente son las acciones de mediano y largo plazo que también tienen que darse seguimiento. Otra cosa que es importante, y lo digo yo que soy financiero y presupuestario, es que la voz cantante debe venir desde la planificación. La planificación es quien es el rector, porque como vimos hace un momento, en el Ecuador hay un Consejo Nacional de Planificación, con el presidente o su delegado, con los secretarios de Estado, con los ministros, con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, pero resulta que en algún momento del presupuesto, quien toma decisiones es el Ministerio de Finanzas. Entonces hemos hecho toda una planificación, tenemos plan de gobierno, plan nacional de desarrollo, metas, indicadores, objetivos, misión, visión, etcétera, pero un famoso subsecretario de presupuesto, director de presupuesto puede tomar decisiones unilaterales para quitarle recursos a cualquier cosa que se haya planificado. Entonces, ¿qué jerarquía llega a tener el Ministerio de Economía y Finanzas para poder, digamos, botar a la borda una planificación que ha durado incluso muchos años en algunos casos? También la revisión de la planificación cuando hay reasignaciones presupuestarias, y esto vinculado a la gestión por resultados. Cuando nosotros tenemos una planificación basada en programas y en resultados, están delineados cuáles son esas metas e indicadores para poderles dar seguimiento. Está definido qué es el programa y cuántas asignaciones presupuestarias le he entregado. ¿Qué pasa cuando yo hago un recorte en el camino, cuando hago una modificación presupuestaria a esos programas? Tiene que haber una retroalimentación con la planificación para indicar en qué va a afectar la meta, si la voy a reprogramar, si me van a dar recursos posteriormente o simplemente se difiere la asignación de los recursos. Entonces tiene que haber una vinculación, nuevamente sentarse los planificadores con los presupuestarios y financieros para reprogramar las metas, porque de lo contrario el planificador sigue pensando que va a llegar a su meta cuando finanzas ya le quitó la plata. Entonces nunca va a llegar a la meta porque ya no tiene los recursos que pensaba tener al inicio de la gestión. También es importante el fortalecer las capacidades institucionales de todas estas entidades para poder lograr estos objetivos. Otro tema importante es que la planificación debe ser integral. Resulta que los planificadores normalmente planifican el gasto, no se planifica el ingreso conjuntamente con el Ministerio de Finanzas o Hacienda. Los que planifican el ingreso siempre son los financieros, los presupuestarios, el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que es importante que en esta mesa de planificación también se hable de los potenciales ingresos y de los posibles ingresos que podrían planificarse de mejor manera. Resulta que los planificadores no conocen cuántos recursos hay que endeudarse, que hay que pedirle préstamo al Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etcétera. No les interesa tampoco, porque solo están pensando en la planificación, los programas, proyectos y pedir más recursos. Y los que tenemos ese inconveniente de buscar las asignaciones somos, en este caso, los presupuestarios o financieros. Sería importante que cuando se hace el plan nacional, también se ponga en la mesa cuáles son los recursos disponibles para poder delinear a qué prioridades se le va a dar. Esto también viene de la mano de lo que está pasando mucho en América, es el hecho de los desastres naturales recurrentes. Entonces ya no son accidentes ocasionales, o sea, si bien es cierto un terremoto es impredecible y tenemos países que somos repetitivamente temblorosos como México, Ecuador, Chile, entre otros, pero tenemos que ya tener fondos de contingencia para atender estas emergencias porque es recurrente y va pasando. Y en América Central y el Caribe tienen los problemas de inundaciones, huracanes, etcétera, que también hay que buscar la manera de, por lo menos, fortalecer recursos o fondos para estos objetivos y minimizar el impacto. O sea, no podemos
saber que de vez en cuando tenemos este tipo de fenómenos y no estar preparados. También se pueden proponer líneas de crédito extraordinarias a los organismos internacionales para poder atender estas emergencias cuando suceden y no, digamos, las reparaciones sean tan graves si no los planificamos. Un tema que pasa mucho en los países del cono sur es que tienen graves problemas con el tema de pensiones. Entonces Uruguay, Argentina tienen graves problemas por la edad de jubilación, porque también en el seminario anterior en Buenos Aires hablamos de que hay ya diferentes formas de cotizar a la seguridad social y muchos ya no cotizan porque no hay empleos formales. Entonces el empleo informal no cotiza a la seguridad social. Cada vez hay menos ingresos porque hay menos aportantes, pero los gastos se multiplican. El tema del COVID hizo que los gastos en salud se exponencien en función de lo que anteriormente se gastaba y por lo tanto hay que discutir, y también esto es parte de la planificación, cómo vamos a enfrentar de aquí a 10 a 20 años el tema de la seguridad social. Otro tema, me dio mucho gusto ver que algunos países, Cuba nos indicaba que tiene la vinculación de la planificación con los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece muy importante que la planificación vaya vinculada a la planificación nacional, pero también hacia la planificación de los objetivos de desarrollo, y para eso tiene que también asignárseles recursos para poder ir reduciendo esas brechas en lo que tiene que ver con los ODS. En el caso del Ecuador, existe asignaciones para salud y educación preasignados constitucionalmente. Hay una meta en el caso de educación y salud que no debe ser menor la asignación del crecimiento del 0.5 del PIB en relación del un año al otro. Quiere decir que sea creciente. Y en el caso de salud hasta llegar al 4% y en el caso de educación hasta llegar al 6%. Es digamos, un incentivo constitucional para que las administraciones vayan incluyendo más recursos, pero lamentablemente se ve que en muchos de los casos la función ejecutiva hace lo posible para, digamos, no llegar a ese límite, no incrementar, sino más bien tratar de reducir, especialmente en educación, que creo yo que en pandemia y post-pandemia ha sido uno de los sectores más golpeados porque el acceso a la educación virtual no es al 100% en muchos de los países que nosotros tenemos. La planificación tiene que llegar también a buscar cómo llegar a desnutrición infantil cero, planificar cómo los organismos subnacionales, temas como por ejemplo, todavía no hay acceso total al agua potable y alcantarillado, estando en el siglo XXI, hablando de inteligencia artificial y muchas cosas más. Todavía tenemos poblaciones que no tienen acceso a agua, saneamiento, tenemos desnutrición infantil, lo cual causa realmente sorpresa de que estemos discutiendo temas mucho más avanzados, pero todavía tenemos poblaciones que no pueden cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. Los presupuestos y la planificación tienen que buscar recursos para atender estas prioridades, olvidarnos de otros temas a veces de novelería y dedicarnos realmente a poner recursos hacia lo más importante y relevante para la población. Vemos los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes los conocen, están en la página de la CEPAL y en otros instrumentos más. Uno de ellos es el primero, y está en rojo, es poner el fin a la pobreza. Entonces sí es importante que los presupuestos también y la planificación vayan vinculados a generar políticas públicas y programas que logren cerrar estas brechas y lograr que los objetivos sean cumplidos. Aquí una breve lámina en la cual muestra la situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica. Este cuadro es de la CEPAL, ustedes lo pueden encontrar en su página web. Vemos que América Latina, esto es en porcentajes, tenía en el 2001 un poco más del 40% de pobreza y el 10% de pobreza extrema. Ahora que estamos en el 2021, 20 años después, no hemos disminuido tanto como se hubiese pensado. Todavía tenemos más del 30% de la población en situación de pobreza. América Latina tiene aproximadamente 650 millones de personas, por lo tanto un poco más de 30 millones están en situación de pobreza y pobreza extrema. Quiere decir que tenemos casi un país entero de tamaño mediano, como Colombia o Perú, que es totalmente pobre y que está en esos índices de pobreza. No puede ser que sigamos hablando de esto luego de 20 años. En el caso del Ecuador, en esta lámina, se muestra el comparativo entre la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza. Las barras de color rojo es el promedio de América Latina, la barra de color oscuro es del Ecuador,
Miren ustedes, el año 2000, exactamente entre el 99 y 2000, fue el año de la dolarización, cuando el país cambió su moneda al dólar. Miren la situación de pobreza que significó la dolarización. Argentina está pensando y discutiendo, habría que ver cuál sería el impacto, tomar las mejores decisiones, pero miren cómo se exponenció la pobreza en el Ecuador cuando se tomó la decisión de dolarizar. Ahora hemos visto que pospandemia Ecuador estuvo en el año 2020 superior al promedio de pobreza de América Latina. Ha habido una pequeña reducción en el 2021, pero todavía es insuficiente los esfuerzos que se han hecho para reducción de pobreza. Eso quería compartir, estimado auditorio, con ustedes. Ha sido un gusto dirigirme, dar un poco de las apreciaciones acerca de lo que se piensa de la vinculación plan-presupuesto, que más allá de un proceso técnico que hemos visto que muchos de los países han avanzado de manera positiva, también tomar en cuenta cuáles son los problemas que enfrentamos y que tenemos coincidencias como países latinoamericanos. Muchas gracias.